Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy, llenos de energía y listos para una nueva aventura intelectual. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, les doy la más cordial bienvenida. Abracen la curiosidad porque hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a volar la cabeza, abriendo una ventana a las conexiones insospechadas que teje la vida. ¿Están listos para una dosis de pura intriga, un toque de enigma, coincidencias cósmicas que nos harán replantearnos la casualidad? Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado generando un revuelo silencioso pero significativo en el mundo del entretenimiento, algo que ha puesto a muchos de ustedes, nuestra comunidad ávida de saber, a especular, a teorizar y a preguntarse si el destino realmente orquesta nuestras vidas con hilos invisibles. Estamos hablando de dos de las estrellas más radiantes, queridas y reconocidas de Turquía, dos nombres que hasta ahora sonaban en contextos profesionales y de éxito individual, pero que hoy se unen en un marco que pocos, absolutamente pocos, hubieran imaginado. Nos referimos a *** de Method Demir *** y Can Yaman ***. Sí, han escuchado bien. Y la pregunta del millón, esa que seguramente revolotea en sus mentes tanto como en la mía, es, ¿qué tienen estos dos gigantes de la actuación, íconos de carisma y talento, en común, más allá de sus fulgurantes carreras, sus indiscutibles dotes artísticas y su arrollador magnetismo que ha conquistado audiencias globales? Bueno, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy es tan fascinante que parece sacado de un guión de película, un guión escrito por el propio cosmos. Imaginen la escena. Transportémonos a un lugar de paz profunda, de introspección serena, un santuario donde las almas buscan la conexión interior, la quietud y la reconexión consigo mismas. Piensen en un centro de meditación, un oasis de calma en medio del bullicio incesante y, a menudo, abrumador del mundo moderno. Ahora intenten visualizar a Method Demir, la encantadora protagonista de series que han traspasado fronteras, que ha conquistado corazones con su frescura, su vulnerabilidad y su innegable talento para la comedia y el drama, buscando precisamente esa paz. Y ahora añadamos a la ecuación a Can Yaman, el actor que ha revolucionado las pantallas con su presencia magnética, su energía desbordante y un talento innato que lo ha catapultado a la fama mundial. Se los imaginan ahí, en el mismo espacio físico, compartiendo, en momentos distintos pero con la misma intención, ese momento sagrado de introspección, de búsqueda personal. Pues créanme, esto no es una fantasía ni un producto de la imaginación colectiva. Resulta que según informaciones que han surgido en los últimos tiempos y que han sido comentadas y corroboradas en diversos medios de comunicación y en los círculos más cercanos a la industria del entretenimiento, tanto Method Demir como Can Yaman han sido vistos, en momentos diferentes pero compartiendo la misma dirección, acudiendo a un centro de meditación de renombre. Y no estamos hablando de un lugar cualquiera, de un gimnasio o de un spa genérico. Nos referimos a un centro que se conoce por atraer a figuras públicas, a personalidades del mundo de la actuación, la música y otros ámbitos de la esfera mediática, que buscan desconectar de la vorágine, recargar energías, encontrar un equilibrio y, sobre todo, trabajar en su bienestar interior, en esa dimensión más profunda del ser. Ahora, antes de que empiecen a tejer intrincadas historias románticas, a especular sobre posibles encuentros secretos o a fantasear con un idilio digno de sus personajes, déjenme aclarar algo crucial. Hasta donde sabemos, basándonos en la información disponible y en la prudencia que solemos aplicar en nuestro análisis, ***, no hay absolutamente nada que sugiera una conexión romántica actual entre ellos ***. Ambos son profesionales consumados, con sus propias vidas y trayectorias, y lo más importante, son individuos que buscan su propio crecimiento personal y su paz interior de forma independiente. Lo verdaderamente fascinante y digno de reflexionar en esta coincidencia es la fuerza y la misteriosa manera en que la vida tiene de unir caminos, de hacer coincidir destinos, incluso en los lugares más insospechados, en los recovecos de la existencia donde uno menos lo esperaría. Piensen en la profundidad de esta simple observación. Dos almas, dos personalidades públicas admiradas por millones, que en momentos distintos de sus vidas, y sin aparente conexión previa en este contexto específico, han sentido la necesidad imperiosa de buscar un remanso de paz, un santuario espiritual donde poder encontrarse a sí mismos y cultivar el equilibrio. Es casi como si el universo, en su sabiduría infinita, les estuviera enviando una señal compartida, o simplemente es la demostración más palpable de que las necesidades humanas más básicas, como la búsqueda de calma, del bienestar mental y emocional,
y de la conexión con uno mismo, trascienden las diferencias en las carreras profesionales, las notoriedades públicas, las agendas apretadas y los focos mediáticos que los rodean constantemente. Para quienes quizás no estén completamente familiarizados con la magnitud de su alcance, permitámonos un breve, pero necesario, recordatorio sobre quiénes son estas dos luminarias. Demet Özdemir es una actriz que ha cautivado al público mundial con su autenticidad, su frescura innata, su asombroso talento para la comedia que la hace entrañable y su versatilidad para abordar roles dramáticos con una profundidad conmovedora. Desde sus inicios ha demostrado una capacidad excepcional para conectar con sus personajes, para sumergirse en ellos y transmitir emociones de una manera que resuena en el alma del espectador. Ha sido protagonista de series que han alcanzado un éxito internacional impresionante, acumulando seguidores devotos en todos los continentes. Su nombre sin duda es sinónimo de carisma, belleza natural y una actuación genuina que la ha consolidado como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía y del panorama internacional. Por otro lado, Can Yaman es más que un actor, es un fenómeno global. Su porte imponente, su energía arrolladora en pantalla, su carisma magnético y su actuación apasionada lo han catapultado a la estratosfera de la fama mundial. Ha conquistado a millones de fans incondicionales con su participación en series que han cruzado fronteras, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. Su presencia en pantalla es, sin lugar a dudas, hipnotizante, capaz de capturar la atención desde el primer instante. Es un actor que posee la habilidad innata de entregar un personaje con convicción, de infundirle vida y de cautivar a la audiencia de una manera visceral. Y aquí, mis queridos observadores del alma humana y de las curiosidades del mundo, es donde reside la verdadera magia, el nudo gordiano de esta fascinante historia. Ambos, cada uno en la cúspide de sus vertiginosas carreras, con agendas que parecen imposibles de manejar, rodeados constantemente de cámaras, focos, flashes y sometidos a demandas mediáticas y profesionales incesantes, encuentran en la práctica de la meditación un refugio, un espacio sagrado de desconexión y reconexión. Esto, amigos míos, nos dice muchísimo sobre la creciente importancia que estas prácticas ancestrales, pero hoy más relevantes que nunca, tienen en la vida moderna, especialmente para aquellas personas que viven bajo una presión tan intensa, que sus vidas parecen transcurrir a un ritmo frenético. La meditación, lejos de ser una práctica esotérica reservada para unos pocos, se ha revelado como una herramienta esencial, accesible y transformadora, no solo para quienes buscan una vía espiritual profunda, sino también como un recurso invaluable para el manejo del estrés, la mejora de la concentración, el fomento de la resiliencia emocional y el cultivo de un equilibrio interior que a menudo se pierde en la vorágine de la vida cotidiana. Imaginen por un momento las conversaciones que podrían haber tenido los dedicados profesionales que trabajan en este centro de meditación, testigos silenciosos de la búsqueda de paz de tantas almas. ¿Se imaginan? El otro día estuvo aquí Demet, y la semana pasada precisamente Can. ¡Qué coincidencia tan curiosa! O quizás en algún momento fortuito incluso coincidieron físicamente en el mismo espacio, sin que uno supiera de la presencia del otro, o tal vez sí, y compartieron una mirada fugaz, una sonrisa discreta, quizás un reconocimiento tácito de estar compartiendo el mismo viaje de autodescubrimiento y sanación interior. Estas anécdotas, por pequeñas que parezcan, nos recuerdan de una manera muy humana que, debajo de todo el glamour deslumbrante, la fama estratosférica y las vidas aparentemente perfectas que proyectan, las celebridades son, en esencia, seres humanos con sus propias inquietudes, sus propias luchas internas, sus propias fragilidades y, sobre todo, sus propias búsquedas incansables de bienestar y armonía. La meditación como práctica se ha convertido en un refugio cada vez más popular y accesible entre las figuras públicas precisamente por todas estas razones. Ofrece un espacio vital para desacelerar el ritmo, para reconectar con el propio ser, para encontrar esa serenidad y esa calma interior que se vuelven tan cruciales en un mundo que avanza a una velocidad vertiginosa y que a menudo nos exige estar siempre conectados, siempre disponibles, siempre encendidos. Pensemos un poco más en las técnicas que se practican habitualmente en estos centros. Desde la meditación mindfulness, que se centra en la conciencia plena del momento presente, en observar los pensamientos y las sensaciones sin juzgarlos, hasta las técnicas de respiración profunda que ayudan a oxigenar el cuerpo y calmar la mente, o incluso la meditación guiada, que nos lleva de la mano hacia estados de relajación y contemplación. Todas estas prácticas comparten el mismo objetivo fundamental: ayudar a calmar la mente, a reducir los niveles de ansiedad y estrés,
a cultivar una mayor autoconciencia y a fortalecer la conexión mente-cuerpo. Es muy probable que tanto Demet Özdemir como Kahneman hayan experimentado, y sigan experimentando, los profundos beneficios de estas prácticas en su vida personal y, consecuentemente, en su vida profesional. Por ejemplo, para un actor o una actriz, la capacidad de estar plenamente presente en el momento, de mantener la calma y la compostura bajo la presión de un rodaje exigente, de gestionar sus emociones de manera saludable y de tener una mente clara y enfocada es absolutamente fundamental. La meditación, practicada de forma regular y consciente, puede potenciar estas habilidades de una manera significativa, transformadora incluso. Imaginen a Demet preparándose para interpretar una escena dramática de gran intensidad emocional, o a Khan abordando la construcción de un nuevo personaje que requiere una profunda inmersión psicológica. Como la práctica constante de la meditación podría haberles ayudado a alcanzar ese estado mental óptimo, a acceder a esa fuente interna de calma y concentración que se traduce en una actuación más auténtica y poderosa. Y esta coincidencia, y a simple vista podría parecer una mera anécdota curiosa o un simple dato para alimentar el gossip mediático, en realidad nos invita a una reflexión mucho más profunda sobre la universalidad de ciertas necesidades humanas fundamentales. Todos, sin importar cuánto éxito hayamos alcanzado, cuántos focos apunten hacia nosotros, cuántos millones de seguidores tengamos en las redes sociales, enfrentamos desafíos, experimentamos estrés, sentimos la presión del mundo, y en algún momento, buscamos desesperadamente momentos de paz y equilibrio. La diferencia principal radica en los recursos, las oportunidades y, a veces, la consciencia que tenemos para buscarlos y encontrarlos. En este caso particular, dos figuras públicas admiradas han encontrado un espacio común, un santuario compartido, para cultivar ese tan necesario bienestar interior. Quizás esta historia también nos ofrece una valiosa lección sobre cómo las redes sociales y los medios de comunicación a menudo intentan construir narrativas, a veces edulcoradas, a veces dramatizadas, que no siempre se corresponden con la realidad objetiva. La expectativa pública, especialmente en el mundo del entretenimiento, de que dos estrellas tan populares y carismáticas deban tener algo más que una coincidencia superficial en común es muy fuerte y genera una presión constante por encontrar conexiones, por crear historias. Sin embargo, la verdad, a menudo, es mucho más simple y a la vez infinitamente más profunda. Son dos individuos que, de manera independiente, buscan su propio camino hacia la paz interior, hacia el autoconocimiento y hacia un mayor bienestar emocional. Es fundamental recordar y enfatizar que la información que manejamos proviene de fuentes y comentarios de terceros, y por lo tanto, debemos siempre abordarla con la debida cautela y un sano escepticismo, distinguiendo entre hechos comprobados y especulaciones. Sin embargo, la resonancia y el interés que esta noticia ha generado entre los fans de ambos actores es innegable y nos habla de algo más allá del simple cotilleo. Demuestra el enorme interés y la admiración que despiertan estas figuras en el público y cómo sus vidas, incluso en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes, capturan nuestra imaginación y nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y sobre nuestra propia experiencia humana. La idea de que Demet Özdemir y Kahneman, dos talentos turcos que han logrado conquistar el mundo con su arte y su personalidad, hayan compartido, aunque sea en momentos distintos y de forma independiente, el mismo santuario de meditación, el mismo espacio de búsqueda espiritual, es sencillamente fascinante. Es como si el universo, en su infinita complejidad, les estuviera conectando a través de esta búsqueda compartida de la armonía y la paz interior. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos admirar, celebrar y quizás, incluso emular en nuestras propias vidas. Esta coincidencia nos recuerda poderosamente que sin importar cuánto éxito hayamos alcanzado, cuántos premios hayamos ganado o cuántos focos apunten constantemente hacia nosotros, la necesidad intrínseca de encontrar un espacio de calma, de reflexión, de conexión profunda con nuestro ser, es una constante universal. La meditación, como herramienta poderosa y transformadora, se ha democratizado de una manera espectacular en las últimas décadas, y está al alcance de muchos, incluso de aquellos que vivimos vidas aparentemente ordinarias, lejos de las cámaras y los escenarios glamurosos. En definitiva, esta no es una historia de amor prohibido, ni de una rivalidad secreta, ni de ninguna otra trama dramática que la imaginación popular pueda inventar. Es una historia de una coincidencia curiosa, de una humanidad compartida en la búsqueda de algo más profundo, y de la universal aspiración al bienestar. Es la prueba contundente de que a veces, los caminos de las personas a las que admiramos se cruzan de maneras inesperadas, en lugares que nos invitan a pensar un poco más allá de lo obvio, a buscar la profundidad detrás de la superficie.
Y ahora, para cerrar este episodio tan intrigante y reflexivo, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este recorrido de descubrimiento y por haber compartido este momento conmigo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de chisme, sí, pero sobre todo, de reflexión profunda y de inspiración. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre esta fascinante coincidencia. ¿Les parece tan intrigante como a mí? ¿Creen que fue pura casualidad, el simple azar del universo, o hay algo más en juego, algo que trasciende la lógica y se adentra en el terreno de las señales sutiles? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantará leerlos, debatir con ustedes y seguir explorando estas fascinantes conexiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido como este, que mezcla actualidad, curiosidades del mundo del entretenimiento, reflexiones profundas y un toque de misterio, no olviden darle un buen y generoso ** me gusta ** a este vídeo. Su apoyo con un simple clic es lo que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de The Method de Mir y Can Yaman, o que simplemente disfrutan de las historias que nos conectan con nuestra humanidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es verdaderamente el motor que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema fascinante que seguramente les encantará. Hasta entonces, cuídense mucho, busquen siempre su momento de paz interior y recuerden que la vida está llena de sorpresas maravillosas.